estar acá a pesar de que esté haciendo frío. Bueno, hasta ahora está empezando el frío aquí en la Florida. Es que nosotros nos quejamos cuando la temperatura baja a 70 grados, usamos chaqueta. Algunos hasta usan bufanda ya en los 65 grados y en el norte todos se ríen, todos se ríen de ver lo flojotes que somos. Feliz año a todos. Y como les estaba diciendo, ojalá que este sea un año lleno de bendiciones. Gracias a Dios, el Señor ha sido tan bueno con nosotros, con Iglesia La Esperanza, con las personas que nos ven en diferentes países. Ha sido tan bueno que son grandes las bendiciones y nuevamente esperamos que este año sea mucho mejor que el año pasado. Pero a veces es increíble pensar algo mejor que el año pasado para muchos de nosotros, de verdad, porque ha sido bueno. Entonces, después de esta Navidad del año 2020, creo que todos nosotros en todas partes del mundo, porque hay muchas personas que viven también en otras partes del mundo, lo único que estábamos esperando era que se acabara el 2020, ¿verdad? Como si el 2021 va a ser buenísimo. No, esa es nuestra esperanza, pero no porque se acabó y nosotros decíamos feliz año y nos apretábamos ahí, o sea, ya después de ese apretón todo va a ser buenísimo. Ya quisiera uno que fuera así. El año pasado fue muy difícil, muy complicado para muchos, para muchos, incluso para algunos de nosotros perdimos seres amados. Y pensando sobre esta prédica, obviamente llegan a mi mente muchas cosas que sucedieron el año pasado. A muchos no les fue muy bien. Y a otras personas dirían, el 2020 no fue como uno hubiera querido que fuera. Que cuando me pongo a pensar cuando empezó el 2020, ya no estaba empezando muy bien y de pronto salió la pandemia. Y cuando salió la pandemia uno dice, me acuerdo los primeros datos de la pandemia, dijeron que más o menos el 20% de la población mundial iba a morir. Yo me puse a hacer números inmediatamente y yo dije, wow, aquí en Estados Unidos serían 60 millones de personas que morirían. Wow, eso asusta. Y les voy a decir por qué asusta, porque hubieran sido 60 millones de personas que de pronto no conocían del Señor. Porque de todas formas todos vamos a morir. Pero ¿qué acerca de los que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? Eso sí asusta. Y a mí personalmente me asusta muchísimo algo así. El nombre de nuestra iglesia es Iglesia La Esperanza. Y tiene ese nombre porque toda nuestra esperanza está puesta única y exclusivamente en el Señor. Y creo que el año pasado fue algo bueno para mostrarnos eso. Nuestra esperanza está puesta en el Señor porque no está puesta ni en el trabajo, ni en la cuenta bancaria, ni en las posesiones, ni en las posiciones, ni en nada de lo que nosotros pensábamos. Cuando nos dimos cuenta, las cosas esenciales, vitales de la vida realmente son primero Dios y después la familia. Y tercero, la iglesia. Y a la final así es el ministerio. Primero Dios, ¿verdad? Después la familia y tercero la iglesia. Ese es el orden en que deben ser las cosas. No primero la iglesia, después Dios, o primero la iglesia, después la familia. Y eso no significa que entonces uno va a dejar las cosas atrás. Como primero es Dios y después entonces la familia. Entonces por dedicarle tiempo a la familia no le dedico tiempo a la iglesia. La iglesia es la novia de Dios, de Jesucristo. Y la iglesia es donde nosotros realmente mostramos en cuánto estamos apoyándonos en el Señor y apoyando la obra del Señor. Nosotros somos los brazos y las piernas del Señor. Y cuando dejamos de servir o cuando no servimos, lo que estamos haciendo es amputando una gran parte del cuerpo de Cristo. Iglesia La Esperanza. ¿Por qué? Porque Iglesia La Esperanza y la prédica de hoy es la esperanza en el Dios que siempre tiene el control. Y creo que todos nosotros nos dimos cuenta de eso en el 2020. Muchos nos asustamos cuando nos enfermamos, incluso nosotros empezamos el año ya más enfermos no podíamos estar. Y me acuerdo que cuando me llamaron y me dijeron que mi papi entraba a cuidados intensivos y que lo tenían conectado, lo primero que me dijo un médico fue, su papá se está muriendo, ¿no entiende? Y le digo, no, yo entiendo que mi papá se está muriendo. Pero también entiendo algo más importante que eso, y es que mi esperanza está en el Señor. No puedo hacer nada acá, ni siquiera podía ir a Colombia. Y aún así, si estuviera en Colombia, no podía ni siquiera entrar a verlo. ¿Qué más daba? Entonces, cuando uno empieza a ver las cosas desde ese punto, uno dice, definitivamente nuestra esperanza siempre debe estar puesta en el Dios, en nuestro Dios, que tiene el control, de todas las cosas. Todo está en sus manos. Y hoy vamos a ver precisamente en alguien que nos mostró eso,
que su esperanza estaba puesta en el Señor. Y vamos a empezar con Simeón. Simeón es un personaje, ya cuando lo vemos en Lucas capítulo 2, es un personaje que nos muestra la Biblia, que nos muestra en este relato. Debe ser un hombre de cierta edad, pero ese hombre de cierta edad determinaba, de pronto lo que podemos ver es que su vida estaba dedicada al cumplimiento de una promesa que él recibió, una promesa que vino directamente del Señor. Y esa promesa del Señor fue que no iba a morir antes de que él viera al Salvador. Ustedes se imaginan lo que yo siempre he dicho, cuando nosotros vamos a ver y a leer la Biblia, ¿por qué no nos ubicamos en ese contexto? Que viene el Señor y nos dice a través de un ángel o a través de su Espíritu Santo, tú no vas a morir hasta que venga, hasta que veas la segunda venida de Jesucristo, sería en este momento. ¡Wow! Eso va a ser muy bueno. Eso va a ser muy bueno. Entonces veamos lo que nos dice la palabra de Dios precisamente en Lucas 2, 25 al 27. Y dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Voy a parar un momentico ahí, porque nos dice que, yo creo que me pasé. No, está el 25, ok. En el 25 nos está diciendo que Simeón es un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Entonces nos está dando las características de este hombre, que es justo y es piadoso. ¿Qué significa ser justo? ¿Y qué significa ser piadoso? Este hombre lo era. Este hombre entonces actuaba con justicia, y al actuar con justicia no significa que esté enjuiciando a todo el mundo, ni que esté diciendo yo soy recto y todos los demás son unos pecadores. No, nada de eso. Simplemente es una persona que está actuando lo mejor posible delante de los ojos de Dios. Y además de eso era piadoso. Hablando de esto, de ser piadoso, me doy cuenta que el Señor coloca dones en las personas. Cuando estábamos en Hawái, nos invitaron a ver las luces de la isla y tomamos un bus que lo llamaban el trolley. Cuando estábamos viendo eso, pasamos por el centro de la ciudad, y en el centro de la ciudad, en esta ciudad, hay demasiados homeless, español, pordioseros, gracias, pero muchísimos. Y Eli estaba viendo la luz y estaba encantada de las luces, pero ella no pudo dejar de mirar a todos estos pordioseros sentados o acostados en la calle. Y Eli me dijo, papi, ¿y ellos son homeless? ¿Ellos son pordioseros? Le digo, sí, mi amor. Y me dice, ¿todos ellos? Y le digo, sí. Cuando la veo prácticamente estaba llorando y se puso a orar por ellos. Eso es ser piadoso. Y yo me quedé pensando y yo dije, Señor, gracias porque has puesto en el corazón de ella algo tan lindo como eso. Está ocupada de orar por las personas. Entonces este hombre Simeón era una persona justo y era piadoso. Ahora sí vamos al 26 y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo de Dios le dijo eso, le hizo esa promesa. Mira, tú no te vas a morir hasta que veas al ungido del Señor, hasta que veas al Salvador, hasta que veas al Mesías. Ahora, Israel estaba esperando por esa promesa desde hacía muchísimos años, muchísimos años. Y dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Los padres, María y José de Jesucristo, entonces estaban cumpliendo con los ritos religiosos. Y 8 días después de que nació Jesucristo, fueron a cumplir con ese rito religioso, presentar al niño. ¿Ok? Presentar al niño. Entonces Simeón era un hombre devoto. ¿Qué significa ser devoto? Porque es que ahora devotos creen que entonces es la persona que anda con la Biblia y juzgando a todo el mundo que no son religiosos o algo. No tiene nada que ver con la religiosidad. Él era justo, él era piadoso. Y dice que estaba esperando la consolación de Israel. Una pregunta y es, ¿nosotros qué estamos esperando? La segunda venida del Señor. Porque Jesucristo, antes de irse, antes de ascender hacia su Padre, dijo, y vendré pronto, y vendré. Y todos nosotros deberíamos estar esperando con ansia también ese día en que Jesucristo vuelva. Porque para nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, nos quedan solo 2 opciones. Una, nos morimos y vamos a su presencia. O 2, Él viene por nosotros y nos vamos con Él inmediatamente.
Las dos opciones, ¿cómo les parece? Buenísimas. Pero aquellos que no tienen esas opciones, ¿cómo les parece? Simeón no solo hacía las cosas correctas, sino pronunció las palabras correctas, pero ¿por qué las pronunció? No era solo los que dejaban que sus acciones definieran su relación con Dios, sino que buscó y profundizó esa relación en su propio corazón. Miren, nosotros de pronto vamos a la iglesia porque nos toca ir los domingos, ¿verdad? Pero de eso no se trata. Nosotros vamos a la iglesia. Yo me acuerdo siempre de un pastor que nos enseñaba lo siguiente: nuestra gasolina espiritual se va acabando. Y las reuniones, por ejemplo, de los miércoles de oración son para eso, para tanquear el tanque espiritual para poder seguir con la semana. Si lo único que nosotros hacemos es ir de un domingo y de vez en cuando ir el otro domingo, ¿saben qué pasa con la vida espiritual de nosotros? Se vuelve tan débil que no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. Eso significa ser uno religioso. Y nosotros no podemos ser religiosos. Esta iglesia no está para religiosos. Esta iglesia está para siervos del Señor. Que nosotros anhelemos servir al Señor. Que nosotros anhelemos, me gustó lo que pidió Carmencita para este año. Que podamos ver las cosas funcionando, la cafetería funcionando. No por tener una cafetería, porque estoy seguro que Carmencita no quiere servir cafés. Estamos hablando de algo mucho más importante: traer gente que no conoce al Señor para poderle servir. Y no es servir café. Café va a ser una excusa. Servirles. Gente que está abandonada. Gente que está pasando por situaciones complicadas. Y todos nosotros conocemos a esas personas, ¿verdad? Incluso esas personas pueden ser nuestros familiares. Pero queremos servirles. Entonces, así como cuenta la historia Lucas, nos muestra que los que entendieron fueron los que prestaron atención a la Navidad. ¿Cuáles fueron esos? Yo me acuerdo que estaba predicando acerca de María. Entonces María estaba abierta al anuncio del ángel. Se apareció el ángel y le dio el anuncio y María, ok, listo. José se dispuso a creer y a obedecer lo que el ángel le anunciaba. Está embarazada, nadie la ha tocado. Esto viene del Espíritu Santo de Dios. Y José obedeció, o sea, estaba atento también. Los Reyes Magos, no vamos a predicar sobre los Reyes Magos, pero todos conocemos la historia de los Reyes. Prestaron atención ¿a qué? A sus sueños. Y Dios los guió hasta que llegaron al pesebre. Elizabeth, la mamá de Juan, estaba pendiente. Se dio cuenta cuando Juan pateó su útero en el momento en que María llegó a visitarla. Y ella se dio cuenta inmediatamente. Pero ahora vemos a Simeón, y vamos a ver más adelantito a Ana, como alguien que estaba prestando atención, alguien que estaba mirando y estaba esperando. Y acabamos de celebrar la Navidad. Pero ¿cuáles de nosotros o cuántos de nosotros estábamos pendientes de lo que estaba sucediendo realmente en la Navidad? De pronto estábamos más pendientes de abrir los regalos o de que la persona que abrió los regalos que nosotros les dimos estuviera agradecida. Pero que acerca del regalo más importante, Jesucristo. Estamos mirando y estamos esperando a que aparezca el Señor. Estamos anhelando la segunda venida del Señor. Estamos anhelando la venida del Señor en las personas que no le han aceptado. Nuevamente, Carmencita, gracias por esa petición que hiciste. Pero estamos anhelando eso. Que ese es el mejor regalo que podía recibir cualquier persona. Porque nosotros ya lo recibimos. Pero el mejor regalo es precisamente eso, que esta persona que está a mi lado, esta persona que amo tanto, esta persona que amo profundamente, acepte al Señor. Porque quiero pasar la eternidad con esta persona. O esa persona que no me gusta para nada, que acepte al Señor. Ahora vamos a ver Lucas 2:24, y en Lucas 2:24 nos dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. José y María no eran adinerados. Y José y María, entonces, la ley lo que decía era que ellos tenían que ofrecer un cordero precisamente para presentar a su hijo. Ofrecer un cordero. Pero los corderos eran costosos. Bueno, yo no sé cuánto vale un cordero el día de hoy, pero me imagino que no debe ser barato. Es decir, si compra uno un cordero o 2 palomitas, me imagino que siguen siendo más baratas las 2 palomitas que el cordero, ¿verdad? Ellos no tenían para el cordero. Entonces ellos se fueron para el templo ¿con qué? Con sus 2 palomitas chiquititas.
En Levítico 12:8 nos enseñaba que ellos debían llegar con un cordero para presentar a su hijo. Ahora, y eso me puso a pensar en algo bien interesante, y es, muchos pastores en todas partes del mundo están pendientes de los grandes diezmadores de sus iglesias. Y cuando conocen a los grandes diezmadores de sus iglesias, entonces se acercan a ellos y se hacen amigos de ellos. Y se vuelven el círculo cercano del pastor y de la familia pastoral. ¿Por qué? Porque son los grandes diezmadores. Y eso pasa en muchísimas iglesias en todas partes del mundo. Gracias a Dios, en esta iglesia la única persona que sabe quién diezma y cuánto diezma es Eduardo. Y Eduardo creo que tiene una relación bien bonita con todo el mundo, ¿verdad? No, nunca he escuchado, no, ese Eduardo no, ni saluda. No, pues que usted diezma poquito. Yo nunca he escuchado una cosa de esa. Y yo no quiero saber nunca quién diezma o quién no diezma. ¿Saben por qué? No porque no me interese, sino sencillamente porque yo no quiero que en mi corazón vaya a ocurrir algo así. Porque eso es normal en un ser humano. Me interesa que ustedes diezmen. ¿Saben por qué? Porque sé que son bendiciones del Señor. Me interesan que ustedes reciban las bendiciones del Señor. Ahora, si no diezman, eso es entre el Señor y ustedes. Eso es algo muy personal. Y así es como lo vemos aquí en la iglesia. Entonces, volvemos a la historia. En Lucas 2, 27, 32 dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Miren este señor. Simeón es una persona que está anhelando, está esperando por años, no dice cuántos años, pero está esperando por años ver al Salvador. Y apenas ve a José y a María, el Espíritu Santo de Dios les dice, esos son, y el bebé que tienen ahí, ese es. Él se acerca inmediatamente, él no se acerca por las dos palomitas, él no se acerca, oye, ¿dónde está el cordero? Ustedes son bien agarrados, ¿no? No, nada. Él simplemente se queda mirando y dice, ahora sí, Señor, aquí estoy, despide a tu siervo en paz. Ya estoy listo para morirme. Estoy listo. Y él usa un término bien extraño ahí. Cuando dice Señor, lo que encontré es esto. La versión original nos dice que es soberano Señor, no en términos como se utiliza habitualmente, sino como un esclavo que habla a su amo. Pero este este amo tiene control total sobre su vida. Esa es la palabra que utiliza. No como cuando nosotros decimos en Colombia, sí señor, no señor, y a veces ni sabe quién es. No, utiliza esa palabra, yo soy tu esclavo. Tú tienes control total sobre mi vida. Despide tu siervo. Ya estoy listo. En esa época, lo que encontré aquí fue, el esclavo tenía que quedarse despierto a veces toda la noche esperando a que saliera una estrella específica. Y cuando salía esa estrella específica, él iba y despertaba al amo para mostrarle la estrella y ahí sí podía irse el esclavo. Entonces lo que estaba haciendo Simeón en este momento era esperando esa estrella específica llamada Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Y cuando la vio, listo. Ya estoy listo. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso era lo que estaba esperando Israel por años, por cientos de años. Y los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos. Pero acordémonos de algo, entre los israelitas y todos aquellos que no eran judíos no había ninguna relación, pero él también empezó a reconocer, el Mesías viene a salvar a las naciones. Y nuestra iglesia, esa es la visión de nuestra iglesia, alcanzar a las naciones a través de Jesucristo. Lo que estamos haciendo es eso, para alcanzar naciones. Entonces, ¿qué pasó con Simeón? Él se dio cuenta que su deber ya estaba siendo cumplido. Su parte ya estaba hecha. Zacarías, que fue el otro sacerdote, cuando él estaba haciendo los actos para purificarse, para entrar al lugar santo, llegó el ángel y le anunció, pero cuando él vio al ángel, le dijo al ángel, ¿usted qué hace aquí?
¿Por qué? Porque no estaba pendiente, porque no estaba esperando eso, pero Simeón estaba esperando. Y yo quiero poner ese paralelo entre estos dos personajes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en nosotros esta Navidad? ¿Otra Navidad? ¿O estamos esperando? ¿O colocamos de verdad nuestra esperanza en el único Dios que está en control? ¿Fueron más los regalos o el viaje? ¿O para algunos la comida y para algunos la bebida? Que esperar en el Señor. Muchas veces se dice, estábamos celebrando el cumpleaños del que no dejamos entrar a nuestra casa. Y les ruego especialmente a los que somos padres, no permitamos eso en nuestros hijos. Mientras estén con nosotros, apoyémoslos, ayudémoslos y invitémoslos a que cada día estén más en la presencia del Señor. No permitamos que haya nada por encima de Dios. Porque ustedes se dan cuenta, como cualquier ser humano, especialmente los jóvenes, la tendencia es a separarse, a irse de la presencia del Señor. Y nosotros lo permitimos. Simeón dijo, mi vida se ha cumplido, he visto todo lo que necesitaba ver, ahora puedo morirme en paz. La pregunta es esta. ¿Saben que esto vino a mi mente? Nosotros nos invitaron a subir a una montaña y en la mitad de la montaña dijeron, tenga cuidado cuando pase el puente. Yo no vi ningún puente y como ando siempre como medio despistado, yo dije, no hay que tener tanto cuidado. Cuando ya en la mitad de la subida resulta que hay unos palos y a eso lo llaman el puente. De ahí para abajo, la caída dura. Algunos pasaron acurrucados, otros se sentaron para pasar así, sentaditos. Cuando yo me di cuenta, yo ya estaba pasando en la mitad del puente y esto fue lo que vino a mi mente, honestamente. Yo ya he visto todo lo que tenía que ver, creo. Qué maldad. Ni me temblaron las piernas, no porque sea valiente, sino por lo tonto que soy. Pero esa es una de las preguntas, y lo puse acá, esa es una de las preguntas que me hago en la vida. He visto todo lo que necesitaba ver. He hecho todo lo que debería hacer. ¿Qué acerca de ti? Si nuestra esperanza está puesta en el Señor, no estoy hablando del dinero, no estoy hablando de las casas, no estoy hablando de propiedades, no estoy hablando de las acciones, estoy hablando de lo único importante que hay en la vida, el Señor. ¿Estás seguro que si el Señor te llama a ti hoy, tú podrías irte con una sonrisa en tu cara diciendo, Señor, tú sabes que hasta el final traté? ¿Quién de acá podría levantar la mano así? O de las personas que nos ven, Señor, traté. ¿Cuántas veces nos hacemos esas preguntas? Señor, ¿cuándo vuelves a traer? ¿Cuándo vuelves acá? Y a Jesucristo le hacían esas preguntas. ¿Cuándo vas a traer tu reino? Porque ellos los que esperaban era un rey. ¿Cuándo vas a eliminar a nuestros enemigos y tomar el trono? Pedro incluso le dijo que no muriera. Pero no es así como funciona Jesucristo. En contraste tenemos a Simeón. ¿Y qué hizo Simeón? Un hombre que estaba prestando atención, que se regocija en la esperanza que él había puesto, ver al Salvador. ¿Qué acerca de nosotros en esta Navidad? ¿Cuántos de nosotros nos regocijamos sabiendo que estábamos celebrando el nacimiento de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros realmente bajamos nuestras cabezas y oramos diciendo, gracias Señor, gracias? Y nuevamente, no, gracias Señor por esta casa que nos diste, gracias por ese carro que nos diste, gracias por este viaje. No, gracias Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Cristo Jesús a morir por mí. Este año ha sido muy difícil para muchas personas en todo el mundo. Y así fue como empecé hablando. Una pandemia mundial, miles de personas perdiendo sus trabajos. Fuimos a una isla donde la gente se está yendo de la isla precisamente porque ya no tienen trabajos. Niños forzados a quedarse en sus casas porque las escuelas fueron cerradas.
supuestamente a tomar clases en internet cuando no hay internet en sus casas. Que lo vean por teléfono. Hay niños en todo el mundo que no tienen teléfono o no tienen señal. Y vimos a niños trepados en los tanques de las casas y en las terrazas buscando señal para poder tomar sus clases. Personas que han enfermado, personas que han muerto. Este año ha sido muy difícil y fue muy difícil, perdón. Pero eso nos quita la atención de lo más importante en el mundo. ¿Qué? Poder ver cuando llega la bendición de Dios o cuándo vendrá la bendición de Dios. Y muchos de nosotros hemos sido tan bendecidos que no dedicamos tiempo en esta Navidad a decirle, Señor, gracias por esto. ¿Por qué? Les voy a decir por qué lo escribí ahí. Porque Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Y voy a repetirlo, Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Dios sí sabe lo que necesitamos. Nosotros pedimos siempre mucho más de lo que realmente necesitamos. Pero nosotros pedimos mucho más siempre. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra? En Lucas 2, 32, 35 dice, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Llega José, María, y entonces llegan con el bebé y Simeón empieza a decir todas estas maravillas acerca de su niño. Padres muy orgullosos. No hay nada más lindo que cuando empiezan a hablar lindo de los hijos de uno, ¿verdad? Es que tu hija es esto, es que tu hijo es esto, y qué maravilla, y me imagino que él va a ser entonces una persona que, y empiezan a hablar de lo que podría pasar en el futuro y uno apenas se siente, wow, qué bien, lo estoy haciendo, ¿verdad? Que uno como padre dice, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Eso es diferente a cuando le dicen a su hijo, sí, parece que hubiera sido de otra mamá y otro papá, porque ustedes son buena gente, pero su hijo es una crápula. Y uno dice, no, pues ya va a cambiar, no. Pero en cambio en este momento José y María estaban hablando y estaban diciendo cosas maravillosas, pero me imagino que José y María, el orgullo se les estaba saliendo del pecho, pero miren lo que dice en el verso 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Este niño va a hacer que muchos caigan y este niño va a hacer que muchos se levanten. Qué lindo, qué bello. Y María se sentía orgullosa. Pero después de esa bendición tan grande, mire lo que dice en el verso 35. En el verso 35 dice, y una espada traspasará a tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¡Wow! ¿Quién como mamá quisiera recibir algo así? Y una espada traspasará a tu misma alma. ¿Saben por qué? Porque le estaba anunciando la muerte de su hijo. No son las palabras que ni María ni ninguna mamá quisiera escuchar de lo que va a pasar en sus hijos, con sus hijos, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo es que no va a tener una vida muy agradable. Vas a ser la más feliz de todas las mamás, pero también la más triste de todas las mamás al ver a morir a tu hijo de la forma en que murió. Y esto marcaba ya desde el principio el tono de la vida de Jesucristo. ¿En qué sentido? Un varón que bendecía, un varón que ayudaba, un varón que levantaba, pero que fue maldecido, atacado, asesinado. Pero muchos queremos ver a Jesucristo como el amuleto de la buena suerte. Eso es lo malo. Entonces, ¿cómo es el amuleto de la buena suerte? Es como la pata del conejo. Creo que toca rascar la pata del conejo o solo cargarla en el bolsillo. No sé, yo veo amuletos, no creo en amuletos porque es de mala suerte. Entonces, de todas esas cosas que se inventa la gente, no, Jesucristo no es eso. Hay muchas personas que se acercan a la iglesia y dicen, y yo voy a aceptar a Jesucristo porque me dijeron que le va bien a uno, pero al menos le vaya mal un poquitico ya se alejan. ¿Por qué? Porque nunca quisieron conocer a Jesucristo. Simeón quería conocer a Jesucristo. Simeón quería verlo. ¿Qué acerca de nosotros? ¿Sigue siendo un amuleto o queremos conocer a Jesucristo? Jesús vino a un mundo real donde la gente pasa hambre para poder alimentar a sus hijos. Este es el mundo real. La gente es desalojada. Tengo entendido que ahorita la ley va a cambiar
Y todas esas personas que no pudieron pagar su renta van a ser desalojados. Donde hay padres que lloran al ver a sus hijos alejarse de ellos. Hay familias que están siendo destrozadas por el alcohol, el adulterio, la pornografía. Ese es el mundo real. Este es el mundo real. Pero está puesto para caer el levantamiento de muchos en Israel. La vida que Jesús siguió fue una fuerte medicina al mundo real. Pero es una medicina para tu mundo y para el mío. No es un amuleto de la suerte. Podrá ser una medicina para ti si permites que Jesucristo sea lo primero. Y por eso estábamos orando y muchos de ustedes dijeron que Jesucristo sea el primero en nuestras vidas. ¿Lo hacemos de verdad? ¿O siempre tenemos una excusa para fallarle? ¿Soy el único por aquí que necesita un Salvador? ¿Yo soy el único? ¿Soy el único que vive en un mundo duro y egoísta que necesita una redención real? ¿Soy el único que se da cuenta de cuántas personas irán al infierno si no aceptan a Jesucristo como Salvador? ¿Soy el único? ¿Soy el único que ve a muchos hijos tan lejos de la salvación de Dios y tan cerca de la religiosidad? No hay nada más triste que ver un muchacho que se está durmiendo en la prédica porque el papá lo obligó a venir y no porque quiero saber qué está diciendo el Señor. Necesitamos a un Salvador que nos rescate de las garras de Satanás. Y ese Salvador fue la razón de la Navidad y seguirá siendo la razón de cada Navidad. Hiciste lo correcto en esta Navidad para mostrarle a los seres que no le conocen cuánto Dios les ama. Esas palabras de Simeón no fueron muy agradables para María, pero deberían ser así también para nosotros. Veamos ahora a Ana. En Lucas 2, 36, 38 nos dice lo siguiente. Estaba allí también allí Ana, profetisa, hija de Famuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y era viuda por 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer quedó viuda y duró viuda por 84 años. En esa época las viudas quedaban muy mal paradas económicamente y socialmente. Y por eso Jesucristo dice, cuiden de las viudas. Y esta mujer 84 años vivió así. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella representa el lado femenino de la espera y la vigilancia que Simeón estaba haciendo. Ella era de la tribu de Aser, que es una de las 10 tribus perdidas de Israel que habían sido llevadas por Asiria. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque miren que lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que también Jesucristo estaba llegando a las tribus perdidas. Jesucristo no está solo para nosotros, no es solo para los que vivimos en Estados Unidos. Jesucristo es para todas las naciones de todo el mundo y especialmente aquellas que jamás han escuchado ese, ni siquiera el nombre. Y nosotros estamos llamados para eso. Había sido viuda por 84 años. Fue casada por 7 años, perdió a su esposo y no tuvo la posibilidad de tener hijos. Para las que son mamás, ¿qué más dicha que ser madres, verdad? Pues, si yo como padre, para mí es una dicha ser papá. Es una dicha ser papá. Pero siempre me han dicho, no es nada comparado con las mamás. Y yo me doy cuenta de las mamás. Si para uno el niño nunca le crece, el mío tiene 24 años, es sargento de la Fuerza Aérea y todavía sigue siendo mi gordito, mi momocho. Y yo veo a Pili, pero es que para Pili si no le ha crecido, ese se quedó de 2 años. ¿Verdad, mamás?
Y cuando son hijas, ahí las cosas son diferentes. Pero ahí vemos una mujer que se quedó sola, pero esperanzada en el Señor. Y está la historia de muchas mujeres que de pronto están solas hoy. Mujeres que tienen que criar a sus hijos completamente solas. Porque han perdido a su esposo o porque su esposo no fue padre ni esposo. Mujeres corajudas que salen a ganar el dinero para sobrevivir, que llegan cansadas a casa y aún así no pueden decir, estoy cansada, no puedo ser mamá. Dicen, claro que sí, voy a preparar comida. Y juegan con sus hijos. Y muchas de esas mujeres están aquí hoy. Y le doy gracias a Dios por eso. Ustedes son ejemplo del coraje que el Señor da y de las fuerzas que solo el Señor da. Y hemos visto muchas mamás así, ¿verdad? Tenemos entonces la escena del pesebre. Desde los más ricos y sofisticados, Zacarías, Elizabeth, Herodes el Grande, Simeón, Ana, nos dice todo esto que el Evangelio es para todos. No es solo para los amigos de nuestros amigos, es para los que pensamos que son enemigos. Hay millones de personas en todo el mundo el día de hoy que no tienen esperanza. Y nuestra esperanza está puesta en el Señor. Estábamos cantando esa canción, ¿verdad? Aquí tengo la letra. Mi vida construiré sobre tu amor mi fundación es, mi confianza está solo en ti y firme estaré para siempre. ¿Por qué no hacemos realidad esas palabras en nuestras vidas? ¿Y por qué no ayudamos a los que están a nuestro lado a que sean realidad en nuestras vidas, en sus vidas? Los animo de verdad, los animo y me animo con esta palabra. ¿Para qué? Para que ojalá este sea un año diferente, para que realmente nuestra esperanza esté puesta en el Señor. Dios está en control, Él está en control de todas las cosas, de las buenas y de las malas, pero de acuerdo a lo que nos dice Romanos 8:28, no hay cosas malas, simplemente que parecen para nosotras malas, pero dice, pero aquellos que aman al Señor, todas las cosas vienen a bien. Y estaba hablando con una persona que su esposa está muriendo, hoy precisamente está muriendo, y él lloraba. Y es una persona que tiene una posición económica y social alta. Y lloraba y me decía, estoy entendiendo que todo esto no vale nada. Mi esposa está muriendo y no puedo hacer nada. Entonces lo único que le pude decir fue lo que dice la palabra de Dios. Le dije, mira, piensa en una cosa. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él decía que él veía en ese momento las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos abriéndose y que veía a Jesucristo con sus brazos abiertos esperándolo. Esa es nuestra esperanza. Y él se fue con una sonrisa. Esa es nuestra esperanza. Pero ¿saben qué es lo malo? Cuando nosotros dejamos que la religiosidad y los ritos eclesiásticos sean más grandes que nuestra relación con Jesucristo. Nuevamente les pido por favor que ni ustedes ni yo cedamos a nuestra relación íntima y personal con Dios. Y que los padres lleguemos realmente y llevemos a la presencia de Dios a nuestros hijos. Porque si les seguimos dejando pensar que un juego o un amigo o cualquier otra cosa es más importante que crecer en el Señor, no nos imaginamos el daño que estamos haciendo. He visto muchos casos ya de padres que dejan a sus hijos poner su esperanza en algo completamente diferente a Jesucristo. Y después es mucho el dolor. Nuestra esperanza debe estar puesta ahí. ¿Qué aprendemos entonces de Simeón y de Ana? Que debemos estar observando y esperando. Observemos y esperemos. Queremos vivir en paz. Simeón vio por un momento, Simeón probablemente murió poco después de haber visto a Jesucristo. No tenía que verlo todo,
Pero solo con ese destello de luz fue suficiente para que él dijera, Señor, lo he visto todo. Hemos visto ese destello de luz, hemos visto a Jesucristo, aunque sea ese pedacito, para que nosotros digamos, lo he visto todo. Vivimos en un mundo así donde todo es dame, dame, una cultura que lo quiere todo y que lo quiere ahora. Y a veces cuando nosotros escuchamos las peticiones de oración, hasta pedimos cosas que ni siquiera son legales. Nunca voy a olvidar a esa señora que pidió en una iglesia, por favor, que no le cojan el contrabando a mi esposa. Oremos por eso. No, no vamos a orar por eso. Lo siento, pero no vamos a orar por eso. La esperanza está puesta en el Dios que está en control. Dios siempre está en control. Pero tú y yo hacemos parte de los planes que tiene para el mundo. ¿Y qué tal si empezamos este año así? Tú eres parte vital de los planes de Dios para llevar el evangelio, las buenas nuevas a todo el mundo. Tú has sido creado con un propósito mucho más grande que el que tú crees tener. ¿Tú crees eso? Porque es que a veces yo pregunto, ¿qué te gustaría hacer en la vida? Y contestan unas cosas que dice, ¿y eso es todo lo que quieres hacer en la vida? ¿En serio? ¿Qué tal algo más grande? ¿Qué tal realmente botarnos en los brazos del Señor y decirle, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras? Ese es un plan grande. Porque estoy seguro que el Señor va a hacer cosas tan grandes en tu vida que tú vas a ser el primero maravillado. Tú eres un personaje de la historia más hermosa que jamás se haya escrito. Tú eres eso. Ahora, ¿quieres ser el personaje de esa historia? ¿O quieres que otra persona haga el carácter de esa historia? Porque esta es una historia que viene a traer sanidad al enfermo, buenas nuevas a los abatidos, vendas a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos en proclamar la buena voluntad de Dios para todo el mundo. Esa es tu historia, esa es mi historia y eso es más grande que cualquier otra cosa que nos estamos imaginando. Porque Navidad es el principio de la salvación para la humanidad, cobijada en el plan de Dios para ti y para mí. Eso es Navidad. ¿Lo fue para ti? Y si no fue así, tenemos un año más. Espero que podamos vivir un año más. Y esperemos que podamos recordar esto para poder celebrar una Navidad como debe ser. No es la comida, no es la fiesta, no es el trago, no es el viaje. Es Jesucristo, nuestra única esperanza del Dios que está en control de todo. Oremos. Padre amado, gracias Señor por tu mensaje. Es un mensaje difícil, pero es un mensaje real, Señor, porque tú has puesto precisamente a personas como Simeón y Ana como ejemplo de lo que nosotros debemos hacer precisamente, no solo en la Navidad, sino el resto de nuestras vidas, Señor. Estamos empezando un nuevo año y muchos de nosotros ya estamos pensando qué vamos a hacer. Incluso hay personas que ya están pensando es para dónde nos vamos a ir el otro año de vacaciones, cuando no hemos hecho lo más importante. ¿Qué podemos hacer más para acercarnos a ti, Señor? ¿Qué más debemos hacer, Señor? Porque tú siempre has estado ahí. ¿Cómo podríamos servirte más, Señor? Tú nos has dado dones, tú nos has dado talentos, tú nos has dado tantas cosas para que nosotros las utilicemos para tu gloria, no para la nuestra, Señor. Y a veces nosotros hemos dicho, pero prefiero otra cosa. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos por eso. Perdónanos por permitir que los que están a nuestro cargo se alejen de ti, Señor, por cosas diferentes a ti. Perdónanos, Señor. Te pido por favor que bendigas a esta tu iglesia. Que bendigas a las personas que están viendo el mensaje, a las personas que van a ver el mensaje, o que llegue el mensaje a las personas que tú necesitas que vean este mensaje, Señor. Transforma nuestras vidas, cambia nuestros corazones. Permite que tú seas nuestra única esperanza. Que a pesar de lo que nosotros pensamos que puede ser el 21, malo o bueno, sepamos que tú estás en control, Señor.
Solo tú estás en control. Bendito seas, Señor. Y con corazones agradecidos nos ponemos en tu presencia para decirte gracias, Señor. Te llevaste a seres queridos el año pasado. Muchos se enfermaron, Señor, el año pasado. Muchos perdieron sus trabajos. Muchos están en situaciones complicadas. Pero aún así, tú estás en control, Señor. Y si tú pones este mensaje el día de hoy, Señor, es porque tú quieres que seamos instrumentos de tu amor, de tu paz y de tu misericordia para las naciones. No se trata de que esta iglesia crezca más. Se trata de que seamos más obedientes a ti, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice a las familias que representamos y a todos aquellos que no pudieron venir hoy. Te lo pido por favor en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.